vamos a tener, como les comentaba, a Luis Balmar de México. Él es contador público y auditor titulado, entrenador en PNL para el Instituto de Programación Neurolingüística de Monterrey. Y hoy nos va a hablar de un tema muy interesante que es oratoria con PNL. Así que los micrófonos son tuyos, Luis. Muchas gracias, Dayana. Agradecido con Jorge Rivero por la invitación para participar en este Congreso Internacional. Un saludo desde México para todas y todos mis compañeros de la Red Mundial de Conferencistas. Y bien, como comentaba Dayana en la introducción, pues me considero afortunado de alguna manera al haber dado con esta manera de comunicación que a todos nos apasiona, la oratoria. De manera natural, por una necesidad que yo tenía en el trabajo de gestionar correctamente las emociones, terminé dando con un entrenamiento de programación neurolingüística que me ayudó enormemente en mi vida a manejar exitosamente el estrés. Al mismo tiempo, también tuve la oportunidad de estarme entrenando en la comunicación, que a todos nos apasiona como la oratoria, y de alguna manera pude en este camino ya de 15 años conjuntar esas dos áreas de conocimiento tan interesantes y tan valiosas, y de las cuales me voy a permitir compartir con ustedes la experiencia que me ha tocado vivir, sobre todo también porque he considerado útil los caminos que he encontrado para también apoyar a las personas a encontrar esa forma exitosa para que pierdan el miedo a hablar en público. La programación neurolingüística tiene presuposiciones que la sostienen, que la hacen dar como verdadera, y dentro de esas presuposiciones, Jairo del Valle, el primer día de este evento, lo comentaba acertadamente, de esta investigación del doctor Albert Megrabian, médico, psicólogo de la Universidad de California. Este estudio de los años 60 que nos habla precisamente de ese componente de la comunicación, donde el 58% corresponde al lenguaje corporal, el 35% a la voz y 7% a las palabras. Esto tiene una explicación que también encontramos en otra teoría de los años 60 del doctor Paul MacLean, que habla de 3 cerebros que nacieron como consecuencia de la evolución natural del ser humano, donde primero, pues tuvimos este cerebro instintivo, al que bautizó como cerebro reptiliano, posteriormente el cerebro límbico en esa evolución, donde de forma natural la especie, nuestra especie, se necesitaba esos lazos sociales que le permitieran esa convivencia, y por lo tanto el cerebro límbico, que es el cerebro emocional, y por último la etapa de la neocorteza cerebral. Y nosotros podemos encontrar también esta explicación por las cuales nosotros, estos cerebros primarios, reptiliano y límbico, obedecen precisamente al lenguaje corporal y a la voz. Esta teoría de los 3 cerebros, del cerebro triuno, que de hecho está en boga últimamente, hablando de las neurociencias, de la neurocomunicación, de las neuroventas. Este cerebro reptiliano obedece principalmente por su instinto a aspectos de sobrevivencia, de reproducción y de defensa. El cerebro límbico obedece a las emociones, al miedo, a las sensaciones, y principalmente los ejercicios de persuasión, de influencia, de manipulación. Son precisamente estas 2 partes del cerebro las que influyen poderosamente en una decisión. Si nosotros comprendemos el concepto, también lo podemos aplicar en el ejercicio de la oratoria para llegar a las personas, porque posteriormente viene el juicio de la razón, justificamos de manera lógica, de manera racional, con análisis, las conclusiones a las que llegamos en un principio por estos primeros cerebros. El lenguaje corporal, pues entre gitanos no nos leemos la palma, entonces lo que puedo decir en esta parte adicional a lo que comentaba nuestro buen amigo Jairo del Valle, es esta situación del contacto visual. ¿Por qué es importante el contacto visual? De manera presencial nosotros hacemos el paneo con la audiencia para observar al auditorio,
porque yo tengo muy presente esta frase, que si tú no ves a tu audiencia no te va a ver a ti. ¿Y por qué sucede que es tan importante el contacto visual? Porque tenemos 20 veces más conexiones neuronales de los ojos al cerebro que de los oídos al cerebro. Por eso es tan importante esta situación de las imágenes, de la expresión visual. Y pues también hay otra situación que yo he encontrado un debate enorme en los que estudiamos la oratoria. ¿Me muevo o no me muevo cuando lo hacemos de forma presencial? ¿Camino o no camino? Yo les he dicho a las personas que entreno que dominen las dos técnicas, que se acostumbren a hablar con los pies bien plantados y que su lenguaje corporal, su expresión facial, sean ese valioso apoyo de la comunicación, de la expresión para comunicar el mensaje. Y que si necesitas moverte en el escenario, subir, bajar, desplazarte, que se dé de forma natural, porque el cuerpo así lo requiere, porque ese conocimiento del cuerpo necesita esa forma de desplazarse para complementar su comunicación. Y ahora que estamos incursionando por esta situación de la pandemia en el ciberespacio, en el trabajo en línea, pues regresamos también a esta situación. ¿Cómo comunico a través de la plataforma que yo esté usando para hablar en línea? Me siento, lo hago parado, lo digo de igual manera. Que manejemos, que dominemos las dos situaciones, porque no sabemos en qué momento solamente lo podríamos hacer en una sola posición. E incluso me remoto a las situaciones en las que he tenido alguna invitación en la televisión, donde a los invitados se les entrevista sentados. Pues no me voy a levantar, no me voy a poner de pie para expresar mis ideas. Entonces, tengo que tener esa habilidad para adaptarme a las condiciones del escenario o de las circunstancias en las cuales yo voy a dar una comunicación. El tono, el volumen de la voz es sumamente importante. Y en esto tenemos estos elementos a considerar: el volumen, el tono, los matices, la dicción, la velocidad, donde yo quisiera aportar esta situación del tono de voz. El tono de voz para convencer, para persuadir, para influir, son los tonos graves. Y no se trata de impostar o de engolar la voz, porque no funcionaría, no seríamos creíbles. Lo que sí necesitamos nosotros es tener esta conciencia de afinar nuestras cuerdas vocales con ejercicios de gesticulación, garganta profunda, eh, entonar, para buscar nuestra tesitura de voz grave. La tenemos. O sea, cuando nos enojamos le decimos a la persona: oye, te lo digo en serio. Y cuando estamos alegres, en esos estados eufóricos, estamos cayendo en nuestros tonos agudos. Hay muchas investigaciones que hablan de esta situación del convencimiento a través de los tonos de la voz. Y una de las recomendaciones que se da para conseguir esto es que bebamos una bebida caliente antes de hacer una exposición. La dicción, pues Demóstenes lo decía en la antigua Grecia, que para él la comunicación, la oratoria, él decía era pronunciación, pronunciación y pronunciación. Si lo trasladamos a los conceptos actuales, estaríamos hablando de la dicción. Y la oratoria es dicción, dicción y dicción. Y tendríamos que estar nosotros aprovechando la gesticulación de nuestra cara para pronunciar correctamente las palabras sin comernos ninguna letra. Eso parece muy sutil, pero es bastante poderoso e influye enormemente en tener cautiva a la audiencia, manejar esa dicción elegante que podemos practicar con una lectura diaria en voz alta, 10 minutos diarios. De hecho, es un ejercicio de la locución en el cual nosotros podemos mejorar esta pronunciación de esas palabras que puedan ser de difícil pronunciación. La velocidad, pues esta cadencia que también Jairo, disfruté mucho cómo la comentó el primer día del Congreso, como si manejáramos un vehículo, no siempre lo vamos a traer a una velocidad estable. Aceleramos, bajamos,
Y esta cadencia en el ritmo de la forma de transmitir el mensaje es importante. Manejar las pausas, acelerar, bajar, y es importante estar calibrando a la audiencia, porque la audiencia nos va a estar dando los mensajes para saber en qué momento esta parte del conocimiento que estoy transmitiendo ya fue comprendida o ya cansó o ya se entendió, para después saltar a lo siguiente. El público te va marcando la pauta. Hay que saber leer a la audiencia y de esta forma podemos ajustar la velocidad. Regresándonos a estos aspectos del lenguaje corporal, sobre todo corporal, pues tenemos algunos ejemplos clásicos que podemos compartir esta tarde. El primer debate de Kennedy y Nixon, que hablaba precisamente de cómo la anécdota cuenta que Nixon rechazó maquillarse porque lo consideraba afeminado. Y gran error fue esta situación, cómo percibe la audiencia las imágenes, y en esta gráfica podemos apreciar muchos elementos que nos hablan de ellos dos, o al menos son los mensajes que la audiencia puede leer. Vemos a Kennedy de una posición relajada, incluso también se cuenta que él se asoleó ese día para mostrar un mejor color, y eso que la televisión era blanco y negro. Y vemos la posición, los pies delatan enormemente a Nixon y lo podemos leer como viviendo una situación tensa, ansiosa. Y bueno, pues entonces todo esto contribuyó a que en ese primer debate se lo llevara Kennedy. Al final, una vez que reconoció Nixon al perder las elecciones, él aprendió con esta derrota que hay que confiar en el productor de televisión cada vez que te habla. Entonces, pues cuando tengas un asesor de imagen o si tú te conviertes en un asesor de imagen, sobre todo ahorita que en México se está llevando un proceso de elecciones, recurren mucho a nuestros servicios para precisamente presentarse de la mejor manera, sobre todo en estos ejercicios de debate que están obligados los candidatos a participar. Pues ya vimos lenguaje corporal, ya vimos esta situación que involucra a la voz, y lo que más me apasiona de este tema es precisamente esta parte del contenido de las palabras, de la credibilidad del mensaje, que si bien en esta ponderación se le da un 7%, tiene que ser un 7% de calidad. Y para esto, pues voy a compartir con ustedes esta tarde esto que he encontrado sumamente valioso aplicar en nuestra técnica y considerar en nuestra forma de comunicar. El modelo Milton, que fue parte de este estudio de John Grinder y Richard Bandler, creadores de la PNL, cómo estudiaron a este terapeuta de la hipnosis moderna, Milton Erickson, y desarrollaron algunos patrones con los cuales pudieron ellos calificar o dar idea o técnica a esta forma de terapia de Milton Erickson, donde él hablaba sin lógica, de forma holística, hablaba del todo, no se metía en los detalles y también lo hacía de una forma vaga. Y nos vamos a dar cuenta cómo esto lo hemos venido haciendo a través de los tiempos. Estos patrones de la hipnosis ericksoniana me permiten incluso hablar, no sé si ustedes hayan escuchado de la oratoria hipnótica, de la comunicación subconsciente o subliminal o comunicación emocional, que todo esto pues son parte de lo mismo, de esta idea, de este modelo de oratoria o de comunicación hipnótica, donde estos patrones se los voy a enunciar. Para esto ocuparía más tiempo. Solamente quiero sembrar esta semilla en ustedes de estos patrones del lenguaje ericksoniano que califican, bueno, relaciones causa y efecto, cuantificadores universales, verbos inespecíficos, toda esta gama de patrones que ahorita me voy a permitir señalar en algunos ejemplos que quiero compartir con ustedes. El discurso de John F. Kennedy para conseguir los fondos para enviar al hombre a la luna, pues una parte de este discurso, los especialistas dicen que precisamente esto fue lo que terminó convenciendo a las personas en el Congreso para que dieran su voto para dar los fondos necesarios para el proyecto,
dice, hemos decidido ir a la luna. Hemos decidido ir a la luna en esta década y también afrontar los otros desafíos, no porque sean fáciles, sino porque son difíciles, porque esta meta servirá para organizar y medir lo mejor de nuestras energías y aptitudes, porque es un desafío que estamos dispuestos a aceptar, que no estamos dispuestos a posponer. Entonces, en este sentido, yo quisiera señalar cuántos verbos inespecíficos tenemos en esta parte del discurso. Kennedy señala afrontar, organizar, medir, aceptar, posponer. Y es que nosotros cuando escuchamos las palabras, amigos, eh, tenemos en las palabras una estructura de superficie y una estructura profunda. Es decir, la estructura de superficie es lo que todos codificamos con símbolos, como por ejemplo África. Si yo te digo África, la palabra África es la estructura de superficie. ¿Cuál sería la estructura profunda? ¿En qué piensas tú cuando te digo África? Cuando doy cursos, cuando doy clases, la gente me dice en la sabana, en niños con hambre, en los animales propiamente de África. Entonces, ¿cómo con una sola palabra la gente se remonta de acuerdo a su experiencia o a lo que sabe y conecta? Entonces, cuando hablamos con el lenguaje ericksoniano, es tan exitoso porque la gente lo interpreta en función de su propia experiencia. Kennedy no está diciendo cómo se van a afrontar los desafíos, ni cómo se va a organizar, ni cómo se va a medir, sino simplemente la palabra la deja abierta y el público la interpreta. Habla de estos desafíos. ¿Cuáles? O sea, son estos sustantivos abstractos que la gente identifica y puede haber una circunstancia que nos lleve a una idea común, pero a final de cuentas la interpretación está en las personas. Este ejercicio de comunicación de Kennedy, si nos damos cuenta, está orientado a tomar acción ya por esta variedad de verbos inespecíficos que están en su locución. Y luego también el manejo de X porque Y. Cada vez que usamos esta fórmula y decimos esto porque Y, ni siquiera la desafiamos, la damos por cierta. Si tú vas al supermercado y estás en la fila hasta mero atrás y me permite pasar porque traigo al niño, y de inmediato la gente, sí, pásele. ¿Por qué? Porque cuando le justificamos al cerebro una situación mediante la palabra por qué, no nos atrevemos a validarla, la damos por cierta, la aceptamos. Y aquí estamos encontrando que no porque sean fáciles, sino porque son difíciles y porque es un desafío que estamos dispuestos a aceptar. Entonces, me parece interesante cómo en este momento también podemos revisar parte del discurso de este gran orador de la época de los derechos civiles en Estados Unidos, en los cuales hablamos de este gran discurso clásico, tengo un sueño. Esta es nuestra esperanza, esta es la fe con la que yo vuelvo al sur. Con esta fe seremos capaces de cortar de la montaña de desesperación una piedra de esperanza. Con esta fe seremos capaces de transformar las chirriantes disonancias de nuestra nación en una hermosa sinfonía de fraternidad. Con esta fe seremos capaces de trabajar juntos, de rezar juntos, de luchar juntos, de ir a la cárcel juntos, de ponernos de pie juntos por la libertad, sabiendo que un día seremos libres. Ahorita que lo acabo de mencionar, esta forma retórica de la repetición de una palabra me parece deliciosa, adorna, le da vistosidad a esta forma de expresión al repetir que todo lo haremos por situación X o Y, que lo haremos juntos. Ayer se lo observé a María Elena, su corazón se partió en dos, mi economía se partió en dos, muchas cosas se partieron en dos. Entonces, llevamos a las personas al escuchar con esta forma de hablar y bueno, encontramos que la persona nos convence. Este discurso está plagado de nominalizaciones que son estos sustantivos abstractos que no podemos tocar, como fraternidad, esperanza, fe, libertad, que son palabras de poder, son palabras emocionales, son palabras que generan placer. Estas palabras que generan placer llegan de inmediato del oído al cerebro,
a diferencia de las palabras negativas. Es la explicación biológica que podemos encontrar a esta forma de hablar. Esta disonancia que habla de que existen en la nación y lo cambia o lo vende por esta hermosa sinfonía de fraternidad que también hace que la audiencia trabaje en esta situación de la persuasión, donde le ponemos un aspecto que es disonante, o sea, que no me gusta, que me incomoda, por algo que es resonante, que es algo que sí me llega, que me hace sentir bien. Y entonces todo eso afecta a nuestro cerebro límbico, le gusta, le apasiona y bueno, pues estamos logrando conectar con la audiencia. Luego tenemos este salto radical de nuestro amigo Donald Trump en este discurso que se me hace interesante porque si bien el discurso de Martin Luther King estaba orientado al futuro, el de Kennedy, esa parte que estudiamos, orientada a la acción, en el caso de Donald Trump, nos vamos a dar cuenta que está orientado a incrementar la molestia, el enfado. No encontramos en esta parte de oratoria de Donald Trump verbos inespecíficos. Busquemos y no los vamos a encontrar. Sin embargo, sí encontramos estas fórmulas para incrementar la emoción, la incomodidad. Por eso él decía que él no había incitado a las personas a que fueran al Capitolio. No, él no incitó de acción, incitó de emoción. Y entonces, bueno, pues aquí encontramos todo esto donde usa muchos cuantificadores universales. Para él es nunca, nadie, todos, que en terapia lo retamos. Nunca nadie me quiere o nadie me quiere. Y tú parafraseas, en realidad nadie te quiere, ni tus padres. Nunca he vendido. Nunca has vendido. Te casaste, te vendiste a ti mismo. Entonces, él maneja estos cuantificadores universales y que hacen parecer que son reglas que no tienen excepción. Y como él habla de que nadie sabe qué está pasando, nunca ha habido nada como esto. Y luego, fíjense, el manejo del no, porque bueno, aparte que usa preguntas intercaladas cuando dice, ¿alguien cree que Joe Biden tenía 80 millones de votos? ¿Alguien cree eso? No está preguntando realmente. Y luego al final, no dejaremos que silencien sus voces. No vamos a dejar que eso pase. Los que saben de los estudios del no saben que nos volvemos sordos al no. Lo escuchamos tantas veces desde la niñez que cuando nos dicen no, simplemente no queda registrado en el cerebro. Entonces, ¿cómo se leen las últimas dos frases? ¿Dejaremos que silencien sus voces? ¿Vamos a dejar que eso pase? Pues por eso la gente se enardeció. Por eso la gente no necesitó que le dieran la orden. Tenía la emoción inculcada. Todo esto lo encontramos en muchos ejercicios de comunicación. En los horóscopos, con estas palabras que comentábamos que le gustan al cerebro porque se siente muy bien con estas palabras optimistas que nos ayudan a sentir emociones placenteras y luego pues las palabras negativas afectan nuestra amígdala del cerebro. Entonces, por eso esta forma vaga, inexacta de hablar y leemos el horóscopo, dice, ¿están hablando de mí? Están hablando precisamente de cosas que me están sucediendo. ¿Por qué? Porque es holístico. Encaja en muchas de las experiencias de las personas que están leyendo su horóscopo. Por último, para cerrar esta intervención, estimados compañeros y compañeras, ¿cuál es el problema en la oratoria? El pánico escénico. ¿Cuál es el otro problema en la oratoria? Las muletillas. Bueno, pues yo he encontrado que a través de la meditación podemos nosotros superar en menor cantidad de tiempo estas situaciones que nos permiten mejorar nuestra oratoria. La amígdala es esa parte del cerebro que responde a las situaciones de riesgo, luchar, huir o paralizarnos. La amígdala, con un entrenamiento de 8 semanas,
reduce su tamaño y nos permite una mejor gestión de emociones. Entonces, la persona que medita logra dominar el pánico escénico porque su amígdala está de alguna forma entrenada para manejar o gestionar mejor las emociones en entornos que puede considerar de riesgo o de pánico. Y cuando nosotros hablamos, a veces cometemos errores de concordancia, queremos decir de una situación, no, perdón, hablábamos del sistema, bueno, de los sistemas, cuando nosotros cambiamos de género y nos topamos o nos atropellamos con las palabras, cuando hacemos meditación, fortalecemos también otras áreas del cerebro, como el lóbulo frontal. En el área de Broca están las habilidades del lenguaje, la sintaxis y la gramática. La sintaxis, la congruencia de las palabras que decimos para reforzar nuestros argumentos, y la gramática, que es precisamente lo que les hablaba de la dicción, pronunciamos de una forma más acertada las palabras. Y todo por como consecuencia de la meditación, que tiene otros beneficios adicionales. Pero en este caso los quise compartir relacionados a el tema que hoy nos ocupa, la oratoria. Estimadas amigas y amigos, pues es de esta forma yo he encontrado una relación maravillosa entre la oratoria y la programación neurolingüística. Muchas gracias, Luis. Excelente, hemos aprendido bastante contigo hoy. Te iba a decir que dejaras de compartir pantalla. La importancia que tiene la PNL en la oratoria. Yo creo que hemos visto muchas técnicas que nos han ayudado a verificar que hablar en público no es tan fácil como la gente cree, que hay que aprender muchas técnicas para poder dominar este arte. Me gustó mucho lo de la validación del porqué. El estudio que hiciste de los discursos desde años de Kennedy hasta la actualidad, y lo de los cuantificadores universales, que tienes toda la razón, de verdad que son constantemente usados y pareciera que nos los metieran como un chip en la cabeza y no nos damos cuenta de eso. Así que muchas gracias de nuevo, Luis.